Muchos cuentos comienzan con las palabras «Érase una vez». Así es oportuno comenzar para hablar de Eslovenia. Érase una vez un pequeño país como de cuento, en el que hay maravillosos bosques y hermosas colinas, y también las más áridas y nevadas montañas. Un país cruzado por 6 ríos, a cuyas riberas se extienden las viñas que hacen unos vinos de justificado renombre. Un país en el que nacen y se crían magníficos caballos, los lipizzanos, que bailarán en la misma Viena. Un país con lagos y castillos en los que parece habitar una princesa encantada. Un país que se abre al mar que ha visto navegar sobre sus aguas las grandes flotas de los más importantes imperios de la antigüedad, el mar Mediterráneo. Ese país se llama Eslovenia. Pero este país de cuento de hadas es una realidad. Situado efectivamente en el extremo norte del Mediterráneo, linda al norte con Austria, al oeste con Italia, al sur y al este con Croacia y con Hungría. Mide 20.253 kilómetros cuadrados y tiene aproximadamente 2 millones de habitantes. Su capital, Liubliana, está cruzada por el río del mismo nombre y es como París una ciudad de puentes. En Eslovenia la educación es obligatoria y gratuita. Su lengua es el esloveno, pero el viajero se entenderá pronto con sus gentes que, dada la ventajosa y privilegiada situación geográfica del país, suelen hablar el italiano, el alemán y el inglés. Érase una vez un país. Al noroeste de Eslovenia se alarga la cordillera de los Alpes, que recorre toda Centroeuropa y que aquí se llaman Alpes Julianos. Crestas afiladas, pendientes escarpadas, extensas rocallas. Los Alpes Julianos se llaman así porque Julio César quería construir un camino que fuera hacia Iliria, hacia Hungría, lugar paradisíaco, pero frontera natural. Su pico más alto, 2.864 metros, es el Triglau, la montaña de 3 caras, símbolo nacional del país. Los antiguos consideraban que en la cima de la montaña vivía un dios que tenía la apariencia de un hermoso caballo con 3 cabezas, cada una de las cuales dominaba la tierra, el cielo y el infierno. En 1124, Otón de Bamberg atacó el santuario donde aún se conservaba la imagen del caballo sagrado, le cortó las 3 cabezas y se las envió al Papa Calixto II. Se dice que aún se guarda una de ellas en el Vaticano. La cima del monte fue conquistada oficialmente por un montañero austríaco con 3 guías eslovenos en 1778. El Triglau es parque nacional desde 1989. En él está el Museo Botánico Alpino, obra de Julius Kügi, 1858-1944, abogado, escritor, botánico, poeta y alpinista. Comenzó muy joven a escalar los Julianos buscando una flor rara, la Scabiosa trenta, reliquia, decía él, del período interglaciar. Buscándola recorrió las cumbres y llegó a conocer estos Alpes como la palma de su mano. Descubrió otras muchas plantas y flores, pero jamás la trenta scabiosa, que en realidad fue una flor fantástica que solo existió en la imaginación y los sueños de Kügi.
Los ríos que recorren estos valles, el Socha, el Sábado-Linca y el Sábado-Jinca, son ríos caudalosos de aguas claras que se resuelven en rabiones a veces peligrosos, pero ideales para la pesca de la trucha y para practicar ciertos deportes de riesgo. Kobarid es hoy una pequeña localidad atravesada por el río Socha, donde la vida es agradable y apacible, centro del turismo de la zona. Sin embargo, sus habitantes llevaron una accidentada vida y cambiaron de nacionalidad varias veces. Las fronteras corrían para un lado y otro dependiendo de cómo fuera el panorama europeo, de manera que un día se despertaban italianos y al día siguiente austríacos. Recordando todas las guerras y como invocación para que deje de haberlas, crearon un museo de la guerra. Para que no olvidemos hasta qué extremo podemos llegar los hombres en nuestros odios, crearon otros monumentos como homenaje a los caídos en Eslovenia durante la Primera Guerra. El osario de los soldados italianos, el cementerio de los austrohúngaros. Cerca está la ermita que conmemora la muerte de prisioneros rusos que construyeron la carretera por la que hoy circulamos. Los Alpes tienen una aura fantástica donde impera la leyenda, como la de la cabra con cuernos de oro del lago Yasna, animal mítico del Triglav. La leyenda cuenta que ocultos en el lago hay magníficos tesoros que guarda una cabra con cuernos de oro. Seguramente un macho fiero al que los cazadores de su tiempo no consiguieron capturar y cuyo recuerdo, recortándose en la cima, brillando al sol su cornamenta como si fuera de oro, lo convirtió en el mítico guardián. Planitza es la pista de salto más alta del mundo. Durante unos meses cambia su aspecto. La nieve cubre estos bosques frondosos y se convierte en la sede de los campeonatos de esquí. En ella se superaron por primera vez los 100 y los 200 metros de vuelo. En la ladera alpina descubrimos otro lago, el de Bled, donde se nos hace más evidente el carácter fantástico, de cuento de hadas, de este país. Están prohibidas las embarcaciones a motor. El oficio de barquero suele pasar de padres a hijos. Darko Koval, barquero de Bled, nos cuenta: este tipo de barcas, las plednas, han estado presentes en Bled desde que la isla fue habitada, es decir, desde el siglo VII, cuando los primeros peregrinos usaban las barquitas para acceder a la isla y a su iglesia de la Virgen. Pletnear es un oficio que habitualmente desempeñamos las gentes de las aldeas cercanas, ya que el lago está rodeado por 5 pequeñas poblaciones. El castillo que domina el lago es del siglo XI. Sin duda fue fortaleza codiciada por unos bandos y por sus rivales. Hoy, en su museo, descubrimos una imprenta exacta a la primera de Gutenberg y podemos ver imprimir exactamente igual que se hacía en aquellos tiempos. Pečat.
En la parte oeste del lago descubrimos la pequeña isla de Bled. En su parte más alta, a la que se llega por una escalinata realizada en 1655, se eleva la iglesia de Santa María del Lago. El campanario tiene 52 metros de altura y es del siglo XVI. Dice la tradición que aquel que, tañéndola, consiga hacer cantar a su campana 3 veces, verá realizados sus deseos. La iglesia tiene un hermoso altar mayor del siglo XVIII. En los muros podemos ver en el coro el escudo de la ciudad de Bled y sobre el altar el de los obispos de Brischen, a quienes les fue regalada la isla en el año 1004. El lago de Bled tiene hermosas playas y una espléndida tradición culinaria. Es uno de los centros turísticos del país. No sabemos si fue su aire misterioso o efectivamente su magnífica cocina lo que en 1967 atrajo aquí a una misteriosa ancianita inglesa que vivió haciendo largos y solitarios paseos y viendo el paisaje desde el balcón de su habitación. Se llamaba Agatha Christie. Muy cerca está el valle de Bohinj y su lago glaciar, el más grande de Eslovenia, con sus 4,5 kilómetros de largo. Tiene una profundidad máxima de 45 metros y está en una depresión al sur del monte Triglav, circundado por montañas. Su puente mirador es una de las postales clásicas de Eslovenia. Pero los valles de montaña siempre tendrán en nuestra cultura el sello de lo bucólico, de lo apacible. En esos valles pasta el ganado en invierno. En el verano subirá a las cumbres siguiendo una tradición que data de hace mucho tiempo. Con su leche se hacían y se hacen excelentes quesos. En el museo que sería, podemos ver cómo se vivía y trabajaba hace casi un siglo. Estamos en Breznica. Dulce es el paisaje y dulce la miel que producen en estos colmenares las abejas. El carácter artístico de los eslovenos se muestra bien en estas pequeñas obras de arte, pintadas en colores vivos porque atraen a las abejas, que se han hecho tan populares que no hay turista que no vuelva a su país con varias tablillas. A lo largo de la frontera austriaca, los Alpes, que en esta zona de Logarska Dolina reciben el nombre de Alpes Kamnisko, se dulcifican en una sucesión de grandes bosques. Son unos Alpes cómodos, donde pueden practicarse todo tipo de deportes. Estamos en un paraíso para el turismo rural, con sus casas, con los techos preparados para evitar derrumbes de nieve. Esta música que oímos está tocada con una cítara. La cítara deriva de la kitara griega y fue un instrumento muy popular durante el Renacimiento. En Eslovenia, antiguamente, en cada familia había alguien que la tocaba. Karli Gradisnik nos habla de esta tradición.
La cítara es el instrumento tradicional esloveno. Es un instrumento que se toca en los Alpes austriacos, suizos, eslovenos, allí donde haya Alpes. Ahora habrá en Eslovenia unas 500 personas que la toquen, pero solamente 20 o 30. La cítara alpina es un instrumento de cuerda, hecho de madera, que lleva desde 28 a 40 cuerdas. Tan tradicional como la cítara es en Eslovenia el tiro con arco. Sigamos el vuelo de la flecha que acaba de lanzar esta arquera a ver dónde nos lleva. Y es al mismísimo centro de la Diana, la capital del país. Como la flecha de Cupido, va a caer en el corazón de su amada, pues no otra cosa significa Liubliana, amada. La leyenda cuenta que el griego Jasón, huyendo de los argonautas, se tuvo que enfrentar en el río Liublianitsa a un dragón. Por esto la ciudad tiene como símbolo el dragón. Amada, ciudad de los puentes. Sobre este, el Tromostovie, el puente triple, obra del gran arquitecto que vivió en la primera mitad del pasado siglo, Josef Plečnik, se encuentra la plaza Prešeren, centro de la ciudad vieja. Prešeren fue un poeta brillante, bohemio y bebedor, cuyo poema Brindis se convirtió en el himno oficial de Eslovenia. El tiempo en la ciudad es amable en verano, aunque con temporadas de lluvias suaves, circunstancia que las autoridades recuerdan con cierto sentido del humor. La lluvia, sin embargo, no impide que el medio de transporte preferido de los liublianeses sea la bicicleta. En la plaza se alza la Casa Ura, que destaca por su decoración colorista de motivos geométricos. Dejamos la plaza Prešeren y por el llamado Puente de Madera llegamos a los mercados. Los turistas y los naturales se pasean por las riberas del río buscando gangas. Hay mercados de antigüedades, de flores, de artesanías. Obra de Plečnik también, que dio a la capital una imagen nueva, es la Biblioteca Nacional, a la que se entra por su famosa Puerta de los Caballos. Y ascendemos a las salas de lectura por la escalera de columnas jónicas. No es que no lean los habitantes de Liubliana, es que no nos permitieron rodar más que cuando estaba cerrada, para precisamente no importunar a los lectores. El Liublianitsa es arteria principal de la ciudad. A lo largo de su orilla, pasando bajo el puente triple, nos encontramos los arcos del mercado central, también de Plečnik. Esta es su catedral, cuya puerta contiene en bajorrelieve la historia del país, desde el comienzo de los tiempos hasta que fue bendecida en 1996 por el Papa Juan Pablo II. La catedral se levantó sobre una iglesia del siglo XII
acogida a la protección de los pescadores. Está dedicada a San Nicolás. La luz, tamizada por las vidrieras, resalta el mármol rosáceo y los áureos estucados. Los frescos son del siglo XVIII, obra de Giulio Quaglio. Salimos por la calle de las Flores para irnos al seminario y a su impresionante puerta barroca. En su interior paseamos por la magnífica biblioteca, fundada en 1701. La plaza cívica está dominada por la fuente de los Tres Ríos, en homenaje a los tres que cruzan la comarca, el Sava, el Kerka y el Ljubljanica. Es de inspiración berniniana y obra de Francesco Roba. En la misma plaza está el ayuntamiento, con sus magníficos patios en uno de los cuales está representado el mapa de la ciudad. Ciudad alegre y colorista esta, que mantiene en sus calles el sello de tantas influencias y culturas. En 1945, Ljubljana es capital de la República Socialista de Eslovenia, integrada en la Yugoslavia gobernada por el mariscal Tito, que por cierto falleció en un hospital de Ljubljana. Al llegar la democracia, la ciudad continúa siendo la capital del nuevo Estado, y el 8 de octubre de 1991, Eslovenia proclama su independencia. 2 meses después, aprobaba su constitución. Esto no pudo verlo el creador de la Ljubljana que hoy conocemos, el genial arquitecto Josip Plečnik, nacido en 1872 y fallecido en su ciudad, muchas de cuyas calles, monumentos, puentes y mercados son producto de su talento creativo en 1957. Pero hoy la ciudad lleva el sello de su genio y de su escuela, dominada por el modernismo y el Art Nouveau. Esto es el Parlamento Nacional, cuya fachada exhibe una serie de estatuas que representan los diferentes estamentos de la sociedad. El artista representó a los protagonistas desnudos para simbolizar la igualdad de los hombres. Desnudos llegamos al mundo, desnudos nos vamos de él. El castillo, erigido en el siglo IX y restaurado recientemente, es punto de encuentro de los visitantes porque constituye un excelente mirador sobre la ciudad. Efectivamente, desde su altura, siempre ha dominado Ljubljana, la amada, protegiéndola a través de los tiempos. Diríamos que sobrevolándola, como si fuera uno de sus simbólicos dragones. Por un río,
el Drava, siempre por un río de los que cruzan el país, verdaderas autopistas de agua, llegamos a Maribor. Estos lanchones, hoy repletos de turistas, hacen el viaje como un homenaje a los madereros que bajaban los troncos por el río, atados unos con otros, formando almadías en las que viajaba toda la familia, festejando el fin de la... Se cantaba, se bailaba e incluso se cocinaba sobre las balsas que se deslizaban sobre las tranquilas aguas del Drava hasta llegar a la ciudad, cruzando la llanura panónica en cuyas suaves laderas se cultivan las viñas que dan algunos de los mejores vinos de la región. Aquí se yergue todavía, altiva y dando fruto, la viña que con sus más de 400 años es la más antigua de Europa. En la ciudad son frecuentes las bodegas que, soterradas en el subsuelo, atraviesan plazas y calles. En esta, como en un altar, vemos el vino que aún produce la vieja viña. Maribor es la segunda ciudad en importancia de Eslovenia. Su amplia y magnífica plaza medieval del mercado está dominada por la columna de la Peste, o de la Virgen, diseñada en 1743 por Josef Straub, altar barroco con 6 santos que rodean a la Virgen dorada. En la misma plaza está el antiguo ayuntamiento, que no puede disimular su influencia veneciana. Su catedral está dedicada a San Juan Bautista, y su diseño, con las largas y altas vidrieras, facilitan la entrada de la luz natural. Y es destacable el Teatro Nacional de Eslovenia, con sus dorados palcos. Y con el Salón de los Espejos, que da un brillo especial a las noches de estreno. Y siguiendo siempre el curso del Drava, llegamos a una de las ciudades más antiguas de Eslovenia, Ptuj, al pie del castillo de Herberstein, de origen muy antiguo, con añadidos del siglo XIV y barrocos del XVIII. Hoy es museo regional. Una de las salas más curiosas es la dedicada a los instrumentos musicales. Pero hay otras. La sala de los sentidos, la de los caballos, la de los disfraces, pues es famoso el carnaval de Ptuj, cuando los hombres se disfrazan con máscaras de cuero y pieles de oveja en pagana fiesta dedicada al antiguo dios Kurent, que protege a los que disfrutan de la vida.
y la Sala de las Turquerías, donde los señores del castillo, que fueron embajadores de su país en Turquía, se retratan vestidos todos a la turca. En Ptui también agradecen con la correspondiente columna de la Virgen el que la peste pasara sin exterminar a la población. Llaman la atención las esculturas dedicadas a actividades cotidianas o con referencia al tiempo, ubicadas ante edificios o en las mismas calles. Este golpe de viento nos mete en una de las más antiguas de la ciudad y no es difícil reconocer en sus casas, arquitectura y colores la influencia de la cercana Venecia, influencia que se hará más clara según sigamos hacia el oeste. La iglesia tiene en su entrada la lápida sepulcral romana más grande del mundo, dedicada a Marco Valerio Vero. Los bajorrelieves describen el mito de Orfeo. El templo está consagrado a San Jorge. En el interior destacan las vidrieras. Y sobre todo, en la capilla del baptisterio, este tríptico del siglo XV. Pero sobresale la sillería del coro, también del XV. En la sacristía resaltan los trabajos de delicada taracea. Tuisca Gora. En la cima de este monte está situada la iglesia de la Virgen de la Colina Negra. Es lugar de peregrinación y de leyenda. 2 veces fue esta zona atacada por los turcos. La tercera vez, la población corrió a refugiarse en la iglesia y cuentan que la Virgen extendió un manto de niebla, sujeto por 7 ángeles, que ocultó totalmente la colina. Los ejércitos turcos pasaron sin verla. Bajo el manto de la Virgen se resguardaron desde el señor de la comarca, el conde Federico II de Celje, hasta el más humilde siervo. Reunidos bajo la protección del manto milagroso están todos los estamentos de la sociedad de la época. Y son tan rigurosos los rasgos de los personajes que seguramente son retratos de contemporáneos del artista. La iglesia tiene también un magnífico tríptico de la Misericordia y una notable talla de Santiago. Estamos en Olimie, donde se eleva un monasterio fortaleza perteneciente a la orden minorita paulina y construido en 1550 sobre las ruinas de un castillo.
La iglesia del monasterio tiene magníficos frescos pintados en 1766. La luz clara, tamizada por las vidrieras, contrasta con el barroquismo de las tallas de púlpitos, columnas e imaginería. En una de sus torres existe una curiosa farmacia. Fray José Strojín nos lo cuenta en el espléndido claustro del monasterio. La tradición de la fabricación de los medicamentos se remonta a la segunda mitad del siglo XVII, cuando se instalaron aquí, en Olimie, los monjes paulistas de la vecina Croacia, convirtiendo este palacio en monasterio y fabricando aquí medicinas con plantas naturales y curativas. Los minoritas que habitamos el monasterio todavía producimos medicamentos partiendo de plantas cultivadas en el jardín del monasterio. En país de tantos lagos y ríos hay obligatoriamente una cultura del agua. En el valle del río Kerka, en Dolenske Toplice, se abre un balneario con aguas termales y piscinas naturales que funciona desde el siglo XVIII. Hoy es un centro turístico donde gentes de toda edad y condición vienen a utilizar las aguas y a pasar una temporada de relax y tranquilidad en sus modernos establecimientos. Las aguas minerales manan desde 1000 metros de profundidad a una temperatura de 37 grados centígrados, llenando las modernas piscinas donde abuelos, padres y nietos encuentran la actividad que más les conviene. Para completar el tratamiento vendría bien una tacita de chocolate, pero aquí nos lo darán en forma de benéfico y balsámico masaje. Estamos ante el monasterio cisterciense de Santa María in Fontis, también llamado El Castillo, en el valle del río Kerka. Su patio amplísimo tiene 260 arcos y se utiliza a menudo como sala de exposición de arte. Y esto es un euro esloveno. Fue diseñado por el escultor Janez Volika, como lo habían sido las anteriores monedas, los tolar, con imágenes de los animales que representan Eslovenia. Volika simbolizó también en los euros los motivos de su tierra: la cigüeña, el Triglau, un edificio de Plesnik, los caballos de Lipica y el sembrador de estrellas, cuyas simientes son los países de la Nueva Europa. Viene esto a cuento de la galería de arte en donde se expone obra de artistas eslovenos, entre ellas la de Janez Volika, autor de estas estatuas que representan a Ivan Sankar, el escritor y poeta cuyo genio escandalizó a la Iglesia a comienzos del siglo pasado, hasta el punto de que el obispo de Ljubljana mandó comprar la edición entera de su libro de poesía, De Erótica, y lo hizo quemar en público el día de Pascua. Sankar consideró esto un enorme éxito, pues, decía, nunca había esperado vender más de 10 o 12 ejemplares. En el exterior, obra de diferentes artistas talladas in situ, en madera, con ocasión de una convocatoria que se produce cada 2 años.
Las esculturas que el jurado considera mejores quedan para siempre en este curioso museo. Un 46% de Eslovenia está cubierta de piedra caliza, lo que produce el fenómeno de las cuevas naturales. Por eso se dice que la región del Carso es como un inmenso queso gruyère. Grandes cavidades, lagos intermitentes, como el de Siernica, que aparecen o desaparecen a lo largo del año. Caprichosas formas rocosas, como este puente natural. Las grutas de Postojna, que están entre las más grandes del mundo, están formadas hace más de 3 millones de años y son las más visitadas de Eslovenia desde hace muchos años, como testimonia este documento. Abiertas al público desde 1819, el trenecito que las recorre se instaló en 1879. Las grutas recorren bajo tierra unos 20 kilómetros y contienen salas, como la llamada de conciertos, con capacidad para 10.000 personas y 40 metros de altura. Misterioso habitante de las cuevas es el Proteus anguinus, un eslabón de la evolución, quizás un mutante fracasado, o quizás el éxito de la naturaleza, que ha creado el perfecto habitante de las oscuras grutas húmedas. Puede respirar de 3 maneras, por branquias, por pulmones o a través de la piel. Nuestra arquera lanza otra flecha. En este caso nos llevará a Lipica, una pequeña localidad al sudoeste del país, entre las fronteras italiana y croata, rodeada de bosques centenarios. Aquí, en el criadero creado por Carlos de Habsburgo, hijo del emperador Fernando, en 1580, es donde nacen los famosos caballos lipizzanos. Una curiosidad. Estos caballos tordos nacen negros y van aclarando la capa con la edad hasta llegar a esa blancura de seda que todos hemos visto cuando evolucionan con los jinetes de la Escuela Española de Equitación de Viena. Todos los días salen a correr en libertad yeguas y potros. Los machos elegidos comienzan a trabajar, a ser domados en el picadero. Horas de constancia y entrenamiento de bestias y jinetes. Después del trabajo llega el descanso en las magníficas caballerizas construidas en 1705. Y por fin llega el momento de ser presentados en sociedad. En el picadero de Lipica se hacen exhibiciones abiertas al público 2 veces a la semana, en las que se puede ver en todo su esplendor la doma de estos ejemplares.
En el Carso también está, colgando literalmente de las rocas, el pintoresco castillo de Preyama. Sitiado por los turcos que pretendían rendirlo por hambre, sus habitantes iban a buscar víveres por los caminos subterráneos y se reían de los sitiadores, a los que arrojaban los restos de su festín, hasta que estos, desmoralizados, levantaron el sitio. Y al fin, el mar. El mar Adriático, el brazo más oriental del Mediterráneo. La costa, 47 kilómetros de costa que los eslovenos y los turistas aprovechan con fruición. Pirán, una pequeña península, como una aguja que se introduce en el mar. Su nombre viene del griego pir, fuego, en recuerdo del que se encendía para guiar a los barcos. Parece que el primer asentamiento en este lugar fue fundado por refugiados de Aquilea huyendo de las huestes del huno Atila. Durante mucho tiempo estuvo bajo dominio veneciano, desde 1283 hasta 1797, y se nota en su arquitectura. La gran plaza Tartinijev estuvo ocupada hasta el siglo XIX por las aguas del mar. Aquí nació en 1622 el músico Giuseppe Tartini, el gran violinista que descubrió el fenómeno acústico de la combinación total, es decir, que cuando se mantienen durante un tiempo dos notas simultáneas, se percibe una tercera. Lo que están ustedes oyendo es precisamente su obra Il Trillo del Diavolo. La costa forma al sur de Pirán la bahía de Portoroz y limita con Croacia, haciendo frontera a Istria. Nací en Istria, siempre he vivido en Istria y ahora vivo en Eslovenia, pero cuando mejor me he sentido ha sido viviendo en Yugoslavia. Yo he vivido en 4 estados estando siempre en Istria. Han sido Austria, Italia, Yugoslavia y Eslovenia. Las salinas de Sečovlie son hoy un parque natural. Pero si los Alpes se llaman Julianos, derecho al mismo nombre tendrían las salinas, pues ya se explotaban en la época de Julio César. Actualmente se sigue obteniendo la sal igual que en tiempos de los romanos. Y hasta hace pocos años, muchas gentes de Pirán y de los pueblos cercanos pasaban 3 o 4 meses al año viviendo y trabajando en las salinas. Y hoy no hay turista que se vaya de Eslovenia sin su saquito de sal marina. La sal es lo que queda del mar cuando el agua se evapora. El poeta la llamó por eso el alma del mar. Y entre la costa eslovena y la frontera croata, un pequeño pueblecito, Hrastoulie, con una iglesia solitaria y sorprendente, pues no hay uno solo de sus muros que no esté pintado. El pintor, nacido en Istria a finales del siglo XV, se llamaba Johannes de Castuo. Con su arte,
Representó los 12 apóstoles, la Anunciación, escenas de la Pasión, la creación, la expulsión del paraíso. Pero lo más sorprendente es lo que se ha llamado la danza de la muerte. Sí, al final todo termina. La de la guadaña acaba triunfando y cuando llega ese final, como decía el poeta español Jorge Manrique, al llegado son iguales los que viven por sus manos y los ricos. Pero Eslovenia es sobre todo vida. Y el recuerdo que los que la visitamos nos llevamos es el de sus hermosos paisajes, sus montañas nevadas, sus valles, sus ríos, sus lagos de érase una vez. Por eso acabamos diciendo, amigos, y colorín colorado, este cuento se ha acabado. El Triglau es parque nacional desde 1989. En él está el Museo Botánico Alpino, obra de Julius Kügi, 1858-1944, abogado, escritor, botánico, poeta y alpinista. Comenzó muy joven a escalar los Julianos buscando una flor rara, la Scabiosa trenta, reliquia, decía él, del período interglaciar. Buscándola recorrió las cumbres y llegó a conocer estos Alpes como la palma de su mano. Descubrió otras muchas plantas y flores, pero jamás la Trenta Scabiosa, que en realidad fue una flor fantástica que solo existió en la imaginación y los sueños de Kügi. Los ríos que recorren estos valles, el Socha, el Sava-Dolinka y el Sava-Bojinka, son ríos caudalosos de aguas claras que se resuelven en rabiones a veces peligrosos, pero ideales para la pesca de la trucha y para practicar ciertos deportes de riesgo. Kobarid es hoy una pequeña localidad atravesada por el río Socha, donde la vida es agradable y apacible, centro del turismo de la zona. Sin embargo, sus habitantes llevaron una accidentada vida y cambiaron de nacionalidad varias veces. El de Bled, donde se nos hace más evidente el carácter fantástico, de cuento de hadas de este país. Están prohibidas las embarcaciones a motor. El oficio de barquero suele pasar de padres a hijos. Darko Koval, barquero de Bled, nos cuenta: este tipo de barcas, las plednas, han estado presentes en Bled desde que la isla fue habitada, es decir, desde el siglo VII, cuando los primeros peregrinos usaban las barquitas para acceder a la isla y a su iglesia de la Virgen. Pletnear es un oficio que habitualmente desempeñamos las gentes de las aldeas cercanas, ya que el lago está rodeado por 5 pequeñas poblaciones. El castillo que domina el lago es del siglo XI. Sin duda fue fortaleza codiciada por unos bandos y por sus rivales. Hoy, en su museo, descubrimos una imprenta exacta a la primera de Gutenberg
y podemos ver imprimir exactamente igual que se hacía en aquellos tiempos. Pečat. Las fronteras corrían para un lado y otro, dependiendo de cómo fuera el panorama europeo, de manera que un día se despertaban italianos y al día siguiente austríacos. Recordando todas las guerras y como invocación para que deje de haberlas, crearon un museo de la guerra. Para que no olvidemos hasta qué extremo podemos llegar los hombres en nuestros odios, crearon otros monumentos como homenaje a los caídos en Eslovenia durante la Primera Guerra. El osario de los soldados italianos, el cementerio de los austrohúngaros. Cerca está la ermita que conmemora la muerte de prisioneros rusos que construyeron la carretera por la que hoy circulamos. Los Alpes tienen una aura fantástica donde impera la leyenda, como la de la cabra con cuernos de oro del lago Yasna, animal mítico del Triglav. La leyenda cuenta que ocultos en el lago hay magníficos tesoros que guarda una cabra con cuernos de oro. Seguramente un macho fiero al que los cazadores de su tiempo no consiguieron capturar y cuyo recuerdo, recortándose en la cima, brillando al sol su cornamenta como si fuera de oro, lo convirtió en el mítico guardián. Planitza es la pista de salto más alta del mundo. Durante unos meses cambia su aspecto. La nieve cubre estos bosques frondosos y se convierte en la sede de los campeonatos de esquí. En ella se superaron por primera vez los 100 y los 200 metros de vuelo. En la ladera alpina descubrimos otro lago. Muchos cuentos comienzan con las palabras «Érase una vez». Así es oportuno comenzar para hablar de Eslovenia. Érase una vez un pequeño país como de cuento, en el que hay maravillosos bosques y hermosas colinas, y también las más áridas y nevadas montañas. Un país cruzado por 6 ríos, a cuyas riberas se extienden las viñas que hacen unos vinos de justificado renombre. Un país en el que nacen y se crían magníficos caballos, los lipizzanos, que bailarán en la misma Viena. Un país con lagos y castillos en los que parece habitar una princesa encantada. Un país que se abre al mar que ha visto navegar sobre sus aguas las grandes flotas de los más importantes imperios de la antigüedad, el mar Mediterráneo. Ese país se llama Eslovenia. Pero este país de cuento de hadas es una realidad. Situado efectivamente en el extremo norte del Mediterráneo, linda al norte con Austria, al oeste con Italia, al sur y al este con Croacia y con Hungría. Mide 20.253 kilómetros cuadrados y tiene aproximadamente 2 millones de habitantes. Su capital, Liubliana, está cruzada por el río del mismo nombre y es como París una ciudad de puentes. En Eslovenia la educación es obligatoria y gratuita. Su lengua es el esloveno, pero el viajero se entenderá pronto con sus gentes que, dada la ventajosa y privilegiada situación geográfica del país, suelen hablar el italiano, el alemán y el inglés.
Érase una vez un país. Al noroeste de Eslovenia se alarga la cordillera de los Alpes, que recorre toda Centroeuropa y que aquí se llaman Alpes Julianos. Crestas afiladas, pendientes escarpadas, extensas rocallas. Los Alpes Julianos se llaman así porque Julio César quería construir un camino que fuera hacia Iliria, hacia Hungría, lugar paradisíaco, pero frontera natural. Su pico más alto, 2.864 metros, es el Triglav, la montaña de tres caras, símbolo nacional del país. Los antiguos consideraban que en la cima de la montaña vivía un dios que tenía la apariencia de un hermoso caballo con tres cabezas, cada una de las cuales dominaba la tierra, el cielo y el infierno. En 1124, Otón de Bamberg atacó el santuario donde aún se conservaba la imagen del caballo sagrado, le cortó las tres cabezas y se las envió al Papa Calixto II. Se dice que aún se guarda una de ellas en el Vaticano. La cima del monte fue conquistada oficialmente por un montañero austríaco con 3 guías eslovenos en 1778.